Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura? Muchas gracias por hacer la introducción a todos nuestros compañeros que están visitando este espacio, nada virtual, muy real, Muy, donde muy vamos real. a, donde vamos a compartir ideas. Muchas gracias a todos por estar aquí y, bueno, gracias a la nube y a lo que nos permite conectarnos para poder entrar en este mundo fantástico que es el estrés. Fantástico, sí, porque detrás de él está todo lo que es el ser humano, los sueños que tenemos, el cómo alcanzarlos de una forma ecológica, natural y que nos permita alcanzar la felicidad, que los sueños no se conviertan en un martirio, sino en la búsqueda de la paz y de la felicidad y de la alegría y del amor. Y hoy vamos a ver cómo hacerlo. Así que, bueno, bienvenidos. Estamos también en Facebook Live. He hecho lo posible por estar. Yo creo que estamos conectados en Facebook Live. Sí, Estamos sí, sí, haciendo sí. una pequeña prueba hoy. Y, bueno, hay más de 400 personas siguiéndonos, así que se han anotado en este webinar. Así que estamos muy motivados, tanto Laura como yo. También, bueno, decir que esto sirve, lo que vamos a hacer hoy, para presentar los cursos, el curso que en particular va a empezar mañana online de experto en gestión del estrés y cambio vital, así como las certificaciones que también hacemos de International Coaching Community, porque claro, la gente se pregunta, oye, ¿qué es eso qué es lo que explicáis en esos cursos? Y bueno, la mejor forma de que se conozca es a través de estas webinars, que en todo caso, te apuntes o no al curso, pues esperemos que te sea muy útil. Ese es nuestro deseo, nuestra misión es crear bienestar y que también ayudar a los que quieran crear ese bienestar, ayudar a otros a crear ese bienestar. Así que el hecho de que hayas venido para nosotros es una motivación enorme, el que estés ahí. Y bueno, ya paso a presentar a Laura, porque lo que queremos es que estemos 50, 55 minutitos en total ayudando a comprender cómo hacer del estrés algo positivo, cómo convertir el estrés en algo que nos ayude a vivir mejor, cómo comprenderlo, aceptarlo, asumirlo y convertirlo en otra cosa. Bueno, Laura Rodríguez, de A Tope con la Vida y la creadora de esa extraordinaria cumbre, Lidera tu estrés y disfruta de la vida, que nos ha tenido pegados al ordenador durante un mes, hace unos meses, el año pasado, y que ahora, pues en A Tope con la Vida, está ayudando a mucha gente a liderar su propio estrés y a liberarse de él también, a convertirlo en algo muy positivo. Gracias, Laura, por estar como invitada en esta webinar. Es un placer el contar con alguien con tu talento y va a ser un enorme placer también para las personas que nos están escuchando. Así que sin más, pues ya te paso la palabra. Gracias, Laura. Hola, bueno, hola a todos. Daniel, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad, además de estar aquí y compartir algo pues, ¿no? que tanto me apasiona y que creo que tan importante es para todas las personas. Así que, bueno, yo quiero hoy que nos queden, que nos queden a todos claras algunas cositas, que tampoco es necesario saberlo todo para poder gestionar bien nuestro estrés, ¿no? Y lo primero me gustaría empezar explicando qué es realmente el estrés. Porque se le ha puesto la etiqueta, mucha gente dice, ¿qué es el estrés? El estrés es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Se le ha bautizado y es comúnmente aceptado. Y la verdad es que a mí es algo que no me gusta. No me gusta nada y no me gusta por dos cosas. Primero, no me gusta porque no me parece justo para el estrés. Ahora veremos, la gente que me conocéis, que me habéis seguido en la cumbre o que me seguís en A Tope con la Vida, lo sabéis. Para mí, yo siempre mi propuesta es convierte el estrés en tu mejor amigo y de hecho es que creo que lo es, creo que es nuestro guardaespaldas, creo que es nuestro ángel de la guarda y etiquetarlo como la enfermedad del siglo XXI, la segunda parte que no me gusta es porque nos pone en una posición justamente que alimenta ese estrés. Nos pone en una posición, ¿no? Si es la enfermedad del siglo XXI, quiere decir que es algo de lo que me tengo que defender, es algo lo que me tengo contra lo que tengo que luchar, que tengo que combatir. Y bueno, para mí creo que nada más lejos de esa intención y además nos sitúa en una posición de víctimas y desde el victimismo no se puede actuar. Entonces, me gustaría, si puedo, conseguir que se le quite esa connotación tan negativa que tiene hoy en día, aunque bueno, todos sabemos que los conceptos, yo qué sé, es como si digo Navidad. ¿Qué es Navidad? Pues objetivamente la Navidad es una época del año que tiene unos motivos religiosos X. Sin embargo, la Navidad para cada uno de nosotros tiene un significado. Para las personas, habrá para muchas personas
que cuando me han escuchado decir Navidad les haya venido algo así como agradable, una emoción agradable, y a otras personas una emoción desagradable, porque no es algo que les guste. Pues con el estrés pasa un poquito lo mismo. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a la definición estricta, la Organización Mundial de la Salud dice que el estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. ¿Vale? Como veis, en esa definición no hay nada a priori que nos diga que el estrés es algo negativo, algo malo, algo que haya que combatir. Entonces, mira, me gustaría contaros, las personas que me seguís en A Tope con la Vida y que bueno, pues que recibís los mails, ya lo sabéis, pero mirad, hace muchos años, yo volví a casa un viernes por la noche y la verdad que estaban las calles bastante desiertas, no es que no había nadie, ¿vale? Y según yo volví a casa sola, había 3 chicos sentados en un portal. Nada, yo pasé a lo mío, la verdad que estaba muy acostumbrada a volver a casa sola, la verdad que iba tranquila, pero de repente sentí como que esas personas, esos 3 chicos que había visto ahí sentados, sentía que iban detrás de mí. Entonces empecé realmente a ponerme un poco nerviosa, ¿no? Inconscientemente metí la mano al bolsillo, en el bolsillo del abrigo, ahí tenía las llaves, coloqué la llave del portal, bueno, tenía 3 llaves, portal, casa y buzón, cogí la del portal, la puse bien entre los dedos y mi instinto, o sea, yo ya me estaba viendo metiendo la llave en el portal a todo correr, o sea, era para sacar la mano y meterla. Bueno, empecé a andar un poquito más rápido, ya me empezó un poco el corazón como a latir, a palpitar rápido, empecé a notar ya ese piso fijo, o sea, mi mirada iba fija en andar hacia adelante a ver el portal y nada más. Nada, me quedaba como 1 metro para el portal, saqué la llave, entré, pum, lo abrí lo justo para poder entrar y empujar la puerta. Y efectivamente, esos 3 chicos venían detrás de mí y hubo un momento en el que yo me colé instintivamente, según entré, me di vuelta y empecé a empujar la puerta. La situación era, yo estaba empujando la puerta desde dentro del portal y ellos 3 estaban empujando desde fuera porque pretendían entrar al portal conmigo. No me digáis cómo lo hice, pero en ese momento fui capaz de cerrar la puerta, ¿vale? Es verdad que soy una chica fuerte, siempre lo he sido, ¿vale? Pero ni con mucho para poder con el peso de 3 personas. ¿Qué pasó en ese momento? Una fuerza de algún sitio vino para ayudarme a cerrar la puerta. ¿De dónde salió esa fuerza? Del estrés, de mi ángel de la guarda, de mi guardaespaldas, ¿vale? Que en ese momento era un momento en el que actuó y me ayudó a cerrar esa puerta. Estoy segura que habéis escuchado historias de madres o padres que han levantado el peso de un coche para salvar a su hijo de allí. Eso ha sido noticias que hemos visto en periódicos y que evidentemente si esa persona intenta levantar un coche ahora no va a poder, ¿vale? Entonces, eso es algo que es importante que tengamos en cuenta. Entonces, mirad, el estrés en realidad es un proceso súper complejo, o sea, es increíble todo lo que puede pasar dentro de nuestro organismo en una respuesta del estrés, que está ahí para ayudarnos a afrontar situaciones en las que a priori no tenemos la capacidad necesaria para afrontarlas, ¿vale? O sea, fijaros qué definición o qué expresión tan diferente de hablar de la enfermedad del siglo XXI, ¿vale? Entonces, frente al estrés hay 2 mecanismos que se activan, hay 2 formas de activar el estrés. Una sería el mecanismo de supervivencia y este mecanismo debería activarse solo, únicamente, cuando hay una amenaza real, esto es importante, real, de supervivencia. Eso quiere decir algo que amenace nuestra vida, o sea, nos salve de la muerte, ¿vale? La respuesta en este mecanismo es una respuesta inconsciente y es una respuesta automática, ¿vale? Yo no pensé en ir y dar la vuelta y empujar la puerta, no sé, fue algo instintivo que vino. Lo que suele ocurrir cuando se activa el mecanismo de supervivencia es que es algo que no pasa por la parte cerebral, no pasa por nuestro cerebro, por el cerebro, por la parte racional, no me sale ahora la palabra, por el cerebro racional, ¿vale? Mirad, el cerebro, nosotros voy a hacerlo muy simple para ir a lo importante, pero tenemos como 3 partes dentro del cerebro, ¿no? Tenemos el cerebro más primitivo, que sería el reptiliano, que es el que está aquí abajo, que es un cerebro simplemente de supervivencia, o sea, el instintivo. Después tenemos un cerebro límbico, que lo tenemos los mamíferos, que es el cerebro donde es el emocional, ¿vale? Está como dirigido por las emociones y luego está el cerebro racional, que es ya con el que contamos los seres humanos y que es el más nuevo, o sea, tampoco tiene muchos años, o sea, bueno, en comparación con el resto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en un mecanismo de supervivencia? Que directamente se salta esa parte, la parte racional. En ese momento simplemente tenemos 3 formas de reaccionar. Podemos reaccionar con lucha, con huida o con bloqueo.
sea, en ese momento el cerebro no se... O sea, cuando nuestra vida depende de una cuestión de una milésima de segundo, o sea, el cerebro no puede ponerse a elegir entre 50.000 opciones, ¿vale? Entonces, lo que suele pasar es que primero percibimos, a través de los sentidos del sistema autónomo periférico, percibimos algo aunque no seamos conscientes de ello. Entonces empieza la taquicardia, la sudoración, sube la temperatura, ¿vale? Y entonces lo que pasa es que el hipotálamo envía a las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas que tenemos encima de los riñones, una señal. Y entonces para preparar el cuerpo para esa reacción, esas glándulas suprarrenales segregan un montón de hormonas, muchas más de las que podemos creer. Siempre creemos que es solo el cortisol, pero no es verdad. Hay un montón de ellas, pero sí que es verdad que destacan la adrenalina y el cortisol en ese momento. ¿Qué ocurre con esas hormonas? Que lo que hacen es que bloquean absolutamente todos los procesos que estén ocurriendo en el cuerpo en ese momento que no sean totalmente indispensables para la supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en ese momento nos hace falta que toda la sangre vaya a las partes del cuerpo que necesitamos para esa lucha, para esa huida o para ese bloqueo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el cortisol lo que hace es convertir el azúcar y la grasa en energía que lleva a los músculos. La sangre se va de las vísceras, no nos hacen falta los órganos. Eso es lo que interpreta el cuerpo en ese momento. Quiere decir que no tenemos riego en la parte cerebral, que no tenemos en el aparato digestivo, que no tenemos en el sistema inmunológico, ¿vale? Que no tenemos en el sistema reproductor. O sea, no es momento en el que el cuerpo se tiene que preocupar de mantener la especie, de que tengamos el sistema reproductor a tope, de hacer la digestión, de que los nutrientes pasen a las zonas a las que tienen que ir, de que tengamos unas ideas increíbles, o ni siquiera de que nos defendamos, de que tengamos un sistema inmunológico alto contra infecciones. En ese momento, a tu organismo le importa muy poco que tengas una infección en un dedo o incluso que tengas una enfermedad grave en el cuerpo. En ese momento, lo único que importa es sobrevivir. Y vas a sobrevivir mediante bloqueo, huida o lucha, ¿vale? Igual estás pensando, pero el bloqueo, pues sí, imagínate que tú vas por la calle y de repente vas a cruzar la calle y viene un coche como un loco. Y en ese momento lo que te salva la vida es el bloqueo, ¿no? Te quedas bloqueado, echas hacia atrás y eso es lo que te ha salvado la vida. Entonces, es muy importante en este mecanismo de supervivencia lo que hemos dicho. Solamente se debe activar cuando la amenaza es real y nos quedamos con esa situación. ¿Cuál es el segundo mecanismo frente al estrés? Es el mecanismo de adaptación. Y este mecanismo no tiene nada que ver con el anterior. Este mecanismo se da en una situación en la que es verdad, hay mucha incertidumbre, hay mucho cambio, somos conscientes de que puede haber un peligro, aunque también somos capaces de ver que puede haber opciones y que puede haber oportunidades. ¿Qué ocurre en esta situación? Que la respuesta fisiológica del cuerpo es muy diferente, ¿vale? En este caso sí es una cuestión de una reacción racional, sí que va riego al cerebro racional, al prefrontal. Entonces, en esta situación justo se agudiza lo que necesitamos para sobrevivir en esa situación, para superar, para afrontar esa situación, más que para sobrevivir. Entonces ahí, bueno, pues se agudizan los sentidos, se agudiza la memoria, somos capaces de tomar buenas decisiones, somos capaces de investigar los patrones que están sucediendo para adaptarnos, ¿no? No sé si os suena de algo, pero ese es un mecanismo que deberíamos estar activando en este preciso momento, en este momento que a nivel mundial vivimos en una incertidumbre grande, donde sabemos que puede haber peligros que están ahí, sabemos que las situaciones que vienen y que estamos viviendo necesitamos herramientas para afrontarlas. Este es un buen momento para ese mecanismo de adaptación. ¿Vale? Entonces me podéis decir, vale, Laura, perfecto, hasta aquí el estrés nos ayuda. ¿Y entonces por qué nos trae tantos problemas? Porque que quiera que yo haya dicho que no estoy de acuerdo con la definición o que no me gusta utilizar la definición de enfermedad del siglo XXI, no quiere decir que yo sea ingenua y que no sepa los estragos que está creando, pero no es el estrés, es la falta de una buena gestión del estrés. ¿Y por qué surge esa mala gestión del estrés o por dónde surgen esos problemas? Pues surgen precisamente en esa diferenciación, en hacer esa diferencia entre cuando se dispara un mecanismo de supervivencia y cuando se dispara un mecanismo de adaptación, ¿vale?
Estoy segura que muchos de vosotros habéis oído hablar de estrés positivo y de estrés negativo. ¿Vale? La parte de estrés positivo, que se denomina eustrés, nos habla precisamente de cuando se activa el mecanismo que se tiene que activar. Es decir, se activa la supervivencia cuando estamos en una situación real de supervivencia, vienen esos superpoderes que me ayudaron a cerrar la puerta, ¿vale? O viene ese momento en el que no te pilla el coche porque tú paras, o ese frenazo que pegas en el coche cuando frena el de delante, ¿vale? O imaginaros que, por ejemplo, en vez de ir hasta casa, porque en ese momento no podía pensar y empujar la puerta, realmente la policía está cerca de mi casa. Me hubiera dado por correr y hubiera ido hasta, yo hubiera necesitado toda la fuerza para correr en los músculos, ¿sí? Vale. ¿Y cuándo se da el distrés? Pues cuando eso no pasa. Justamente cuando activamos la respuesta que no corresponde al momento, que normalmente es activamos una respuesta de supervivencia cuando deberíamos estar activando una respuesta de adaptación, que puede ser el caso que se está dando en este preciso momento. Hay muchísimas personas con el sistema de supervivencia activado en una situación en la que lo que necesitamos es el mecanismo de adaptación, ¿vale? Entonces, porque además es que una vez que entramos en ese mecanismo, en ese distrés, lo que pasa es que se hace la oscuridad. ¿Qué pasa? Que cuando está la oscuridad es que no vemos una salida y es una pescadilla que se muerde la cola. Entramos en una espiral loca. Porque si me he explicado bien, cuando os he explicado cómo se actúa el mecanismo de supervivencia, lo que pasa en la supervivencia es que el riego sanguíneo se va a los músculos, a las zonas que lo necesitan. Hemos dicho que no pasa por la parte reaccional, ¿vale? Justamente ese riego sanguíneo de la parte prefrontal no va ahí. Y justamente en un momento en el que más necesitamos ese riego sanguíneo ahí, porque es donde está la parte en la que vemos las cosas con perspectiva, donde podemos apreciar las cosas con una panorámica a largo plazo. Estamos sin riego ahí, con lo cual estamos actuando de una manera cortoplacista, ¿vale? Entonces, como veis, es una pescadilla que se va mordiendo la cola y una vez que estamos ahí es bastante difícil. Se produce el secuestro amigdalino, que es la amígdala, que es cuando está en el sistema límbico, es como una especie, tiene una forma de almendra, y lo que pasa es que cuando estamos ahí no estamos respondiendo, estamos reaccionando, somos víctimas de las emociones en ese caso. Nos estamos dejando dirigir por las emociones y no por las decisiones. Y no somos libres y no podemos ver esa salida, ¿no? De ahí que sea tan importante saber claramente cuál de los dos mecanismos poner en marcha. Y tú me puedes decir, ya, pero es que me has dicho que el mecanismo de supervivencia es automático e inconsciente. Ya, pero eso depende muchísimo de la información que tú lleves aquí, ¿vale? Tiene mucho que ver con los pensamientos. Porque muchas veces nosotros, los pensamientos, la mente, nos lleva al pasado para lamentarnos y nos lleva al futuro para preocuparnos. Y eso lo que hace es que nos genera mucha tensión. Y cuando tenemos mucha tensión, activamos el sistema nervioso simpático, que es una de las partes del sistema nervioso autónomo, y lo que pasa ahí es que estamos en supervivencia continua, ¿vale? Y otra de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta es que para entrar en ese distrés, no hace falta, claro, os he puesto un ejemplo bastante extremo y que en este caso era real, era el sistema, ese mecanismo de supervivencia, porque era una situación de supervivencia. Pero imaginaros la situación como la que estamos ahora, ¿no? Con la crisis pues que está pasando a nivel sanitario y a nivel económico. Eso no es un tema de supervivencia, es un tema de adaptación. Pero si nosotros estamos dándole vueltas, lo que decía, al futuro para preocuparnos, lo que pasa es que entramos en tensión y activamos continuamente el simpático, el sistema simpático. Y ese sistema simpático es una respuesta de activación del cuerpo que no puede convivir con el parasimpático, que es el que nos permite mantenernos, o sea, volver a esa parte de recuperación. Entonces estamos continuamente con esa activación y con esa activación. ¿Qué pasa? Que no somos conscientes. ¿Cómo podemos poner conciencia en eso? Porque es verdad que el distrés es un enemigo silencioso. Es silencioso, pero si prestamos atención podemos escucharlo. Y tiene síntomas a 4 niveles. Tiene síntomas físicos, tiene síntomas emocionales, tiene síntomas cognitivos o mentales y tiene síntomas de comportamiento.
¿Qué ocurre en estos casos? ¿Cómo podemos poner esa alarma para estar atentos, para saber qué está pasando, para ver si estamos entrando en esa espiral, para ver si realmente estamos dando una respuesta de supervivencia cuando realmente tenemos que estar en una respuesta de adaptación? Prestar atención a esto. ¿Qué puede ser algo que nos haga ver que puede ser a nivel físico? Cuando tenemos muchos dolores de cabeza, cuando tenemos mucha tensión muscular, dolor de espalda, bruxismo, que apretamos las mandíbulas, cuando tenemos el aparato digestivo, le afecta muchísimo, no hacemos bien la digestión, por eso que hemos comentado, se nos reseca la piel, tenemos un tic nervioso, se suele notar mucho en el ojo, cualquier tema que tenga que ver con la piel, caída del pelo, cualquier tema de esas cosas hay que estar atentos y pensar qué puede ser. Trastornos en el sueño, o duermo mucho o no duermo nada, trastornos en el apetito, o de repente como muchísimo o se me cierra el estómago y no tengo nada de hambre, cada uno tiene que ver. Parte emocional, si de repente estoy muy triste o estoy muy enfadado o estoy en esa montaña rusa, ¿no? Porque todos vamos a estar tristes, todos estamos enfadados, eso es natural y es humano y es normal y además es bueno. Pero cuando estamos ahí continuamente, a nivel mental, cognitivo, perdemos la capacidad de la memoria, la capacidad de concentración, la capacidad de aprendizaje. Cuando pasan estas cosas también hay que estar un poco alerta. Y a nivel de comportamiento es importante porque aparte de que bueno, nos pueden dar ataques de ira o podemos empezar a llorar casi por cualquier cosa o no, o lo que decimos, ¿no? La parte de ira, hay una parte que es muy importante y que hay que prestar atención especial, es al aislamiento. Una cosa a la que nos lleva muchísimo el estrés en cuanto a comportamiento es a aislarnos, a estar apáticos, a no querer relacionarnos con los demás, a estar muy callados. Y eso es una señal muy importante que además se va retroalimentando. Y me diréis, claro, y ahora ya lo he detectado, ya sé, ya estoy aquí, ya estoy cayendo en esa parte del distrés. Y ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues ahora Daniel seguramente que nos lo cuenta con esas 5 claves que nos va a dar. Muchas gracias, Laura. La verdad que ha sido una exposición clarísima y breve de lo que nos ocurre con el estrés, y a nivel físico es importante ser consciente de cómo funciona. Pues vamos a tratar efectivamente de dar 5 pautas, 5 ideas, 5 mundos incluso en los que investigar para poder convertir el estrés en algo muy positivo. Muchísimas gracias. Un aplauso para Laura, que ha hecho un trabajo Muchas gracias a ti. extraordinario. Gracias en nombre de todos. Muy bien, pues como decíamos, vamos entonces a... perdón, vamos a... eso es. Vamos a hablar de ello y, como decíamos, gracias, Laura, también porque estás ayudándonos por participar en el experto en gestión del estrés que vamos a iniciar desde Instituto Ben Pensante mañana mismo, y en el que vamos a hacer pues unas cuantas sesiones en directo en las que los participantes practican y ven demostraciones en directo de cómo se hace coaching, cómo se hace PNL, programación neurolingüística, para poder superar el estrés. Y también en este experto en gestión del estrés facilitamos que haya 5 vídeos para que la parte teórica, la parte que sea solamente escuchar y ver, podáis tenerla dentro de esos 5 vídeos, 5 ya le llamamos perlas, en las cuales está resumido el conocimiento necesario para luego poder hacer las prácticas con nosotros. Tanto va a participar Laura como Marcela Parga y yo, que somos los entrenadores de International Coaching Community en España. También decir que cada mes vamos a hacer estas webinars. Hemos aumentado la capacidad de la sala, hemos activado un perfil superior dentro de Zoom para poder permitir que haya más oyentes en la sala, porque se cortaba con 100 oyentes y es que es sorprendente la cantidad de personas que estéis interesadas. Es fantástico el poder reunir en este aula real, nada virtual, un numeroso grupo de personas interesadas en el crecimiento personal, y continuaremos haciéndolo. Por eso ya os decimos que podéis apuntaros con toda tranquilidad, porque en anteriores webinars, pues cuando se llegaba a 100 pues no cabían más. Ahora ya hemos aumentado y se pueden hasta 500 sin ningún problema, y podéis, por tanto, tener la seguridad de que cada mes tendréis vuestra webinar para poder crecer todos juntos.
Muy bien, vamos entonces a ver qué es lo que podemos hacer cuando tenemos esta situación de estrés, como nos dice Laura, ¿no? Como nos ha contado Laura. Vemos que, pues un ejemplo cualquiera, tienes un trabajo urgente que hacer, algo que notas que te está bloqueando, tu hijo no aprueba y quieres que apruebe y te parece mentira que no apruebe y tiene que aprobar, o que tienes unas oposiciones, las personas que tienen oposiciones, y no me da el tiempo para poder preparar este tema y este tema no sé cómo lo voy a preparar y este no me acuerdo bien y el otro. Es decir, vemos que en cualquier circunstancia nos puede llevar a esa sensación de tengo que y no puedo, ¿no? Y no soy capaz y no sé si lo conseguiré, y sentirnos amenazados, ¿no? Esa situación en la que notamos el estrés, en la que notamos como una especie como de victimismo o de enfado o de miedo, ¿no? Son las emociones que están relacionadas con el estrés. Y en coaching lo que tenemos muy claro es que no se trata de eso a lo que tanto le damos vueltas a la lavadora, ¿no? Empezamos a dar, y sí hago esto y luego lo otro, pero claro, entonces no puedo, entonces él me dice, entonces yo le digo, entonces me pasa esto, entonces me pasa lo otro, le damos vueltas y no encontramos solución, porque estamos centrándonos en cómo es el problema. Y la clave está en cómo ves tú el problema. Por tanto, en coaching lo que ayudamos es a que, en lugar de darle vueltas a ver cómo le encuentro solución, lo que te ayudamos es a verlo desde otro punto de vista. Y la noticia es que funciona siempre. En el momento en que cambias tu paradigma, cambias tu forma de verlo, tienes en cuenta cosas que no has tenido en cuenta, en ese momento es cuando aparece la solución y dices, ¿cómo no lo habré visto antes? ¿Cómo no me habré dado cuenta antes? ¿No te ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. Es sencillamente que hasta que encendemos nuestra creatividad, hasta que encendemos nuestra capacidad de generar nuevas opciones, vamos a estar dándole vueltas a la rueda, vueltas a la lavadora, y no vamos a encontrar más que lo mismo que llevamos encontrando todo el tiempo que llevamos dándole vueltas a la lavadora. En esos pensamientos obsesivos típicos del estrés, como acaba de explicar ahora Laura. Sencillamente, la rigidez, el estar estrechados, apretados, hace que nos cerremos en tengo que, esto tiene que ser así, la otra persona tiene que hacer esto. Por tanto, no hay más que una opción, nada más. Y si esa opción no se consigue, es tragedia, es horroroso, es una catástrofe. O sea que estamos en 0, 1. Blanco, negro. O se consigue eso o es el desastre. Y claro, normalmente el problema viene porque eso no se puede conseguir de esa manera que estamos tratando. Tenemos que despertar la creatividad. Por tanto, el mensaje es, el problema no es cómo es el problema es cómo veo el problema o la situación. Cómo veo la situación. Vamos entonces a ver qué hacer para cambiar esa perspectiva, para poder ver con más opciones esa situación. Punto número 1. El cuerpo. El cuerpo, lo acaba de explicar Laura, es el lugar donde se celebra el estrés, donde se dan todas las reacciones químicas, físicas, voltaicas, para que el estrés te paralice la mente. A través de todas esas reacciones corporales y a través de su efecto en el sistema nervioso y, por tanto, en tu cerebro y, por tanto, en tu mente, lo que se produce es que tu capacidad de pensar se reduce enormemente. El córtex prefrontal se apaga, el lóbulo frontal, o como le queramos llamar, se apaga y no generamos ideas. Así que lo primero es mandar al cuerpo un mensaje de tranquilidad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ya sabes que somos un estado, ¿no? El estado de estrés es un estado de estar así. Y lo que buscamos es un estado de claridad y calma y serenidad, en el cual es posible que se den nuevas opciones, nuevas ideas, en el que se dé la creatividad. ¿Cómo se consigue ese estado de calma y de creatividad? Bueno, tú sabes diferenciar ambos estados, ¿verdad? Cuando estamos nerviosos, nuestros intestinos están apretados, los pulmones también, respiramos más rápido, el corazón más apretado también palpita mucho más rápido, la piel pues tiene digamos, está distinta la piel, tiene más tensión, notas en el cuerpo, o sea que en el momento en el que puedas actuar sobre todo esto, cambiará el cuerpo, cambiará la circulación de hormonas y de neurotransmisores, cambiará el sistema nervioso, cambiará el cerebro, cambiarán tu capacidad de pensar. La solución es muy sencilla. Es tan sencilla que debería costar dinero para que la apreciáramos.
y es respirar bien. Sencillamente respirar conscientemente durante 10 segundos. Es la versión de cuenta 10 antes de actuar, pero todavía llevado un poquito más allá. Porque además de contar a 10, vamos a contar 10 respiraciones. Si estás en estrés, dirás, no tengo tiempo para 10 respiraciones. Lo más seguro es que vayas a pensar eso. Bueno, el reto, el desafío, la forma de desafiar el estrés es decir, sí, tengo 10. Tengo momento para 10 respiraciones. En el momento que empieces a fijarte en la respiración es el mensajero a través del cual le estás mandando al cuerpo el mensaje de no hay peligro, no temas, no tengas miedo. Te fijas en la respiración y el cuerpo se queda diciendo, ¿pero qué pasa? Si estaba ocurriendo algo desastroso, algo horrible, si estábamos a punto de una catástrofe, ¿qué pasa ahora que la atención está puesta en algo tan sencillo como la respiración? Y además, el hecho de inspirar conscientemente hace que esa inspiración sea más completa, con más oxígeno, que llega mucho más, lógicamente, a todo nuestro cuerpo y en particular el riego sanguíneo que llega a nuestro cerebro va a estar más nutrido con oxígeno. Además, hace que respiremos más lentamente, con lo cual estamos mandando un nuevo mensaje al cuerpo de que es posible la calma, de que no hay peligro. Los pulmones van a respirar más ampliamente, va a tener esa sensación el cuerpo de armonía. Así que además de contar hasta 10, vamos a tratar de buscar respirar durante esos 10 segundos, o si haces 10 respiraciones, pues te llevará más tiempo, pero te causará un efecto excelente. Como a lo mejor el que sientes ahora, en el momento en el que estoy hablando más despacio. Porque el verdadero silencio es la clave. El primer paso es la respiración. El segundo es la relajación. Si durante ese rato de silencio en el que respiras, pones la atención desde los pies. Esto están muy acostumbrados en los cursos, que los alumnos que están escuchando, ¿no? Los pies, la pierna, las caderas. Empiezas a fijarte en todo el cuerpo y empiezas a descubrir contracturas. Y en el momento que la detectas, ¡chas!, la contractura se disuelve. Sorprendente, ¿verdad? Lo que pasa es que no nos solemos parar a hacer este juego. En el momento que hacemos este juego ya tenemos el primer aliado, que es el cuerpo. Indispensable. Hay más, hay 4 cosas más, pero este es indispensable. Así que, si de verdad quieres actuar sobre la fuente de tu problema, es decir, sobre cómo ves el problema, eso es lo mismo que decir no quiero el estado de estrés y quiero estado de creatividad. Y la primera forma de conseguirlo es a través del cuerpo, a través de respirar y observar las tensiones que hay, recorriendo todo el cuerpo, en silencio, durante unos cuantos segundos. El estado cambia y a partir de ese momento podemos hacer otras cosas más. Por ejemplo, sin abandonar el cuerpo. Se nos dan todas esas sensaciones, ¿no? Esas sensaciones negativas. Podemos tener esa sensación de estrés. Propongo que pensemos, que valoremos, el que esa misma sensación de estar rígido, de que te palpita el corazón, te va más rápido los pulmones, que pensemos que en lugar de miedo, que es entusiasmo. Porque las sensaciones físicas son las mismas. Por tanto, en un momento, por ejemplo, en el que cuando un músico va a salir a tocar en directo, lo normal es que tenga esas mismas sensaciones, de que todo el cuerpo le causa una electricidad típica del estrés. Hay quien lo toma como tengo miedo y hay quien lo toma como vamos allá, ¿no? Igual que cuando vas a actuar en público, igual que cuando vas a una negociación o una situación compleja, vas a tener algo, esos nervios que le llamamos, ¿no? Y que lo podemos convertir, podemos pensar, valorarlos, tenerlos, tomarlos como entusiasmo, en lugar de tomarlos como miedo, como bloqueo. Hay que permitir que esa sensación fluya. Por tanto, 2 caminos. Uno, cuando quieres reducir el estrés, cambiar de estado para un estado de creatividad, respirar y relajar el cuerpo.
Otro, cuando lo que quieres es que en una situación difícil, que dices, ahora no es momento de relajarme, que voy a salir a dar un concierto, que voy a salir a hablar en directo, que voy a tener una negociación, que voy a tener un momento con esta persona, ahora no es momento de relajarme. Bueno, pues tómate esas sensaciones físicas de estrés como que es la energía que necesitas para tener éxito en lo que vas a afrontar. Por tanto, son la energía del entusiasmo. En lugar de tomarlo como bloqueo, uy, que me estoy poniendo nervioso, no, para adelante. No tratar de contenerlo, sino ir hacia adelante. Es muy típico en grandes oradores que cuando empiezan a hablar les tiemble un poquito la voz, incluso estén un poco nerviosos, pero no se paran con eso porque lo que saben es que esa energía que tienen, que es estrés, claro, es el estrés que necesitamos, como decíamos antes, cuando estamos en una situación de mucho requerimiento necesitamos todos nuestros recursos, entonces nos sale el estrés y hay que tomarlo como trampolín para una energía que necesitamos para ese momento decisivo. ¿Bien? Así que físicamente, por una parte, capacidad de poder relajar para poder buscar un estado de creatividad y por otra, podemos necesitar ir hacia adelante, hacia el tomarlo como entusiasmo, como energía para vencer. Bien, cuerpo número 1. El segundo, en el que también me voy a parar un poquito, relativizar. La segunda pauta para poder reducir el estrés es relativizar. Una vez hemos hecho este trabajo con el cuerpo, con la respiración, buscar ese estado de calma y claridad y creatividad, calma, claridad y creatividad, buscamos ese estado físicamente, porque desde luego que lo físico afecta al sistema nervioso, al cerebro y por tanto a la mente, eso no tiene ninguna duda. Lo siguiente que hacemos es tratar de aprovechar que ahora tenemos acceso al córtex prefrontal, que ahora tenemos acceso al lóbulo frontal, que ahora que estamos en ese estado de calma, creatividad y claridad, sí podemos pensar con una mayor capacidad de pensamiento, con mayores opciones, con mayor creatividad. ¿Y cómo lo hacemos? Relativizar. Relativizar significa hacernos dos preguntas que pueden sonar curiosas, ¿no? La primera es, ¿qué es lo peor que puede pasar? En esta situación en la que estoy diciendo, esto es un desastre, esto va a ser un desastre, una catástrofe, ¿no? Es lo primero que nos viene. ¿Por qué? Porque es blanco-negro. Es o lo consigo o es el fin del mundo. Pues es un momento ideal para contextualizar y decir, a ver, sí, concretamente, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso ayuda a relativizar, porque cualquier respuesta que venga va a ser mejor que ese miedo atroz, porque se exageran al máximo en el momento de estrés los riesgos y la posible pérdida. Se exagera al máximo el peligro. Por tanto, preguntarnos concretamente, racionalmente, qué es lo peor que puede pasar, ayuda a relativizar. Y la mayoría de las veces digamos, bueno, pues tampoco es para tanto. La mayoría de las veces vamos a decir eso. Bien. Y en segundo lugar, ¿podría ser peor? Parecen negativas las preguntas, ¿verdad? Pero es que cuando estás en estrés, todo lo que, la idea que tienes de lo que puede pasar, de la idea de lo que puede pasar en el futuro, está todo lleno del pánico y de los horrores mayores del mundo. Por tanto, esas dos preguntas de qué es lo peor que puede pasar y podría ser peor, siempre van a tener una respuesta que nos ayudan a relativizar y a racionalizar, a poner en su sitio las cosas, a contextualizar, a tratar de buscar una perspectiva de analizar realmente, no de dejarnos llevar por el pánico. Hay que tener en cuenta que el lenguaje nos está diciendo cómo estamos pensando. Y siempre que estemos con el tengo que, y si no se consigue es el fin del mundo, el lenguaje nos está diciendo cómo estamos pensando. Y ese pensamiento no es racional, ni lógico, ni nos va a ayudar a nada. Siempre, cuando estamos con el estrés, vamos a estar mucho con el pero. Y fíjate, es bueno que lo analices. Es decir, sí, igual se consigue eso, pero lo que puede pasar, sí, le puedo decir esto, pero sí puedo tratar de conseguir eso, pero... ¿Por qué? Porque exageramos el lado negativo de las cosas cuando estamos en estrés. Hay mucho no y hay mucho pero. No puedo hacer esto, no es posible esto, no va a salir bien. En el momento en el que nos damos cuenta de que estamos con ese lenguaje, podemos tratar de cambiar ese lenguaje negativo por otro lenguaje que yo no llamaría positivo, sino lenguaje expansivo. El lenguaje y pensamientos para lograr más opciones. ¿Cuál es el lenguaje para lograr más opciones? Principalmente te lo voy a poner en dos preguntas. La primera es, ¿tengo que? Bien, pero ¿quién dice que tengo que?
Porque a veces sencillamente dices, claro, esa persona, pues mi jefe o mi hijo o mi pareja o mi padre o mi madre o mi amigo o tal, es el que dice que tengo que. Vale, esa persona dice que tengo que. ¿Y yo quiero o no quiero? No, no si yo tengo que, sino yo quiero o no quiero. Y muchas veces te vas a decir, quiero pero no voy a apostar tanto por ello. Quiero pero no es tan importante. Quiero pero le voy a decir que hoy no. Vamos a buscarle una fecha en la que podamos hacerlo. Es decir, tengo que. ¿Quién dice que tengo que? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, tengo que aprobar esas oposiciones. Tengo que conseguir que mi hijo apruebe. Cambiemos ese tengo que por quiero lo que quieras poner. Quiero aprobar esas oposiciones. Vale. Quiero ayudar a que mi hijo apruebe. Muy bien. Eso te permite, en lugar de tener ese lenguaje restrictivo, lenguaje negativo, convertirlo en lenguaje motivador. El lenguaje de voy a despertar todas mis capacidades, todos mis recursos para tratar de conseguir eso. Pero no me veo obligado, no me veo con la expectativa, no le veo con la exigencia irracional, delirante, de que o eso o nada. Quiero que mi hijo apruebe. Fíjate cómo suena distinto a tengo que hacer que mi hijo apruebe. Quiero ayudar a mi hijo a que apruebe. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer diferente? Y a partir de ahí me puedo empezar a preguntar cosas distintas. ¿Cómo estoy viendo yo esta situación? ¿Cómo se siente él? ¿En qué momentos sí que está haciendo los deberes? ¿En qué momentos sí está motivado? ¿Cómo reacciono yo cuando no está motivado? Por tanto, me empiezo a preguntar cosas en el momento que digo, no quiero exigirle que estudie. No quiero exigirme a mí mismo que tiene que estudiar, sino que quiero ayudarle a que estudie. Disculpadme un momentito. Estaban mis hijos ahí jugando y no sé si estaba escuchando demasiado. Me imagino que estamos todos con esa cosa de que nuestros hijos nos permitan llevar a cabo las actividades que deseamos hacer. Muy bien, estoy hablando de ellos y de repente me doy cuenta, no, que están ahí al lado jugando y gritando y a lo mejor estabais escuchando, por eso les he dicho que cerraran la puerta. Bien, entonces, si tienes que, por ejemplo, sacar unas oposiciones, bueno, tengo que aprobar las oposiciones, suena muy distinto de quiero aprobar las oposiciones. Quiero, estoy motivado. ¿Quién dice? También te puedes preguntar, ¿quién dice que tengo que aprobar las oposiciones? ¿Mis padres? No, lo digo yo, me apetece. ¿Qué es lo que hace que me apetezca? Pues porque para mí va a significar una independencia económica, para mí va a significar una satisfacción personal. Así que eso me va a ayudar a mí a realizarme como persona, me motiva. Quiero conseguirlo. Fijaos cómo se enciende un lenguaje completamente distinto, un lenguaje basado en la motivación, en que deseo hacerlo. Y si no lo consigo, pues no lo consigo, pero vale la pena el trabajar para ello. ¿Por qué? Porque tiene detrás hay unos valores que me mueven para conseguir ese objetivo. Y es posible que empiece a plantearme, en esta mayor creatividad que me permite esa perspectiva, empiezo a plantearme, quiero conseguir las oposiciones, por tanto, la verdad que cuando estoy estudiando no estoy en mi mejor versión, no estoy en mi mejor estado, estoy en un estado de tengo que, no estoy en un estado de quiero conseguir esas oposiciones, me apetece conseguirla. Cuando pienso en que las puedo conseguir, hay una motivación muy grande que me llena y que me lleva a estudiar. Las personas que sacan las oposiciones, que lo sepáis, son personas que están muy motivadas por conseguir ese trabajo. No que se exigen el tengo que aprobarlas, sino que piensan en ese examen y no están aterrorizadas. ¿Por qué? Porque desean aprobarlo. En cambio, las personas que tienen más problemas para sacar los exámenes, yo ayudo a muchas personas mediante coaching a sacar exámenes de oposición, las personas que no sacan los exámenes de oposición es porque están aterrorizadas o bloqueadas o obsesionadas con el examen. El examen es un problema.
Mientras que las personas que están motivadas porque desean sacar el trabajo, desean que llegue el examen, desean aprobar el examen, la perspectiva es completamente diferente. Y prefiero decir que es la perspectiva en la que estás motivado por el examen, lo que te da es fuerza, te da recursos, por tanto, es una perspectiva creativa, no positiva, sino creativa. Pasamos de una perspectiva o un lenguaje y unos pensamientos negativos a un lenguaje y unos pensamientos creativos y expansivos, es decir, que te permite ver nuevas opciones. No voy a estudiar por la mañana, voy a estudiar por la tarde. Empiezas a buscar opciones. No es que tengo que aprobar, no, voy a buscar la mejor forma de estudiar. Eso es lo que se abre en el momento en el que en coaching trabajamos mucho el objetivo y cómo vemos el objetivo, cómo visualizamos el objetivo, qué significa para nosotros ese objetivo, cómo lo tenemos en mente, si nos está creando una obsesión ese objetivo, si nos está aterrorizando ese objetivo, si nos está causando una exigencia irracional ese objetivo, o estamos convirtiendo en un objetivo que nos desarrolle como personas, que nos ponga en creatividad. Por tanto, hay que manejar muy bien el objetivo y cómo lo tenemos en mente mediante la visualización, que es una de las principales herramientas de programación neurolingüística y de coaching. Bien, eso nos va a llevar a, una vez racionalizamos, una vez relativizamos, una vez decimos qué es lo peor que puede pasar, que podría ser peor, y entonces empezamos a ver, bueno, a ver, pongamos todo en su sitio, contextualicemos el tema y vamos a pensar qué es lo que yo puedo hacer sin pasarlo mal. Incluso te preguntas, pasándolo mal, ¿en qué me ayuda para conseguir eso? Por tanto, una de las primeras cosas que posiblemente hagas será reducir ese estado que te está impidiendo el poder llevar a cabo, pues, que tus hijos aprueben o que saquen, ayudarles a que aprueben, porque que aprueben es cosa de ellos, pero que tú puedas hacer todo para que aprueben, reducir ese estado de estrés, ponerte en creatividad. Y lo mismo con las oposiciones. A veces es muy necesario también para relativizar, es poner en valor aquello que tenemos. Y te voy a poner un ejemplo. Hay veces que me dicen, no, pues es que mis hijos son un desastre, porque no estudian, porque no aprueban, porque tal. ¿Cuántas han suspendido? 2. ¿De cuántas? De 8. Sí, pero es que no estudian nada. ¿Cuántas horas estudian al día? Bueno, estudian hora y media, así. ¿Y cuántas querrías que estudiaran? Bueno, la verdad que a veces tienen clases extraescolares y demás. Al final, muchas veces, exageramos por el estrés, nos ponemos en modo catástrofe por el estrés y solamente vemos lo negativo. Y la mayoría de las veces, cuando hacemos coaching, que lógicamente ayudamos a la persona a ponerse en ese estado de creatividad, dice, si es que lo único que necesita es dejar estas actividades extraescolares que tampoco le gustan tanto y así va a tener más tiempo para estudiar. Si lo único que necesita es el sábado por la mañana, en lugar de no sé qué, ponerse con no sé cuánto. O lo único que necesita es que en concreto en esta asignatura yo le ayude, o en estas 2 asignaturas yo le ayude. Si lo que necesita el niño es que cuando él llegue a las 8, que yo normalmente estoy muy cansado y lo que quiero es, pues, ver un ratito la tele y cenar y no ocuparme de nada, en ese momento yo activarme y ponerme con él. Y cuando él no estudie, en lugar de enfadarme, lo que puedo hacer es preguntarle, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal estás? ¿Cómo te sientes? La mayoría de las veces son soluciones así de sencillas y que vienen de ponerse, que en cada caso son las que son. No se puede decir siempre la solución para que estudien es esta. No, la solución es que yo me ponga como padre en un estado de creatividad, de tranquilidad, de claridad y me dé cuenta cuál es la diferencia que marca la diferencia. Pero si no me pongo en ese estado, no lo voy a conseguir. Por tanto, primero cuerpo, segundo, relativizar. Tercero, que ya lo he dicho un poco, que es imaginar, visualizar. Y esto es muy sencillo. Cuando ves un ejemplo muy sencillo, cuando hay una persona con la que te has llevado bien y de repente tienes un encontronazo con esa persona y habéis tenido una disparidad de opiniones bastante fuerte y de repente pues no te llevas bien con esa persona. La forma de que, si quieres volver a llevarte bien con ella, es no olvidarte de la imagen que tenías de esa persona antes del problema. No olvidar esa imagen, volver a recordar a la persona cómo te miraba, cómo te hablaba, cómo te escuchaba, antes de tener ese percance. Porque entonces estás imaginando lo que quieres.
estás imaginando lo que quieres conseguir. Y automáticamente tu comportamiento con esa persona, cuando tienes eso visualizado, se va a convertir en el comportamiento necesario para que esa persona te vea a ti igual. Por tanto, si tienes cuidado con qué estás viendo, ya lo comentábamos un poquito antes, pero esta es la tercera herramienta. Si tienes cuidado con qué imagen tienes en la mente de eso que quieres conseguir, estás poniendo lo que la mente necesita, esa imagen positiva, esa imagen de lo que realmente quieres conseguir y que te motiva. Estás poniendo la imagen que la mente necesita para sacar las mejores ideas. En eso precisamente consiste el coaching y la PNL. Manejar las imágenes que tienes de aquello que deseas conseguir. Si te das cuenta, aquello que no te va bien, si te acuerdas de eso, te da una imagen que te da un escalofrío. Negro, ruido, sensación desagradable. En eso es exactamente en lo que se trabaja, sobre todo desde la programación neurolingüística. Por tanto, la cuestión es buscar una imagen positiva. Si, por ejemplo, tienes unas oposiciones, nunca las has aprobado, entonces no sabes lo que es, entonces lo que tienes es que construir una imagen positiva de ese momento futuro. Mientras que en esta relación que decíamos ya tienes una imagen positiva del pasado, si no la tienes, la necesitas construir. Una imagen positiva de cómo me sentiré en el momento que haya aprobado. Voy a imaginarme que he aprobado. ¿Cómo me sentiré en ese momento? Estos son ejemplos que creo que podréis aplicar cada uno a lo que os toque, ¿no? ¿Cómo me sentiré cuando he aprobado? No, ¿cómo me sentiré cuando esté empezando el examen? Ese examen horroroso que tengo miedo de hacerlo. No, tienes que pensar cómo me sentiré cuando haya aprobado. Eso será la gasolina, la brújula para que todos tus recursos vayan hacia ahí. Por tanto, el tercer punto, imaginar. Cuerpo, relativizar e imaginar lo que deseas conseguir. Cuarto, conecta. Como dijo Laura, cuando empezamos cuando sentimos el estrés, nos sentimos aislados, nos sentimos fuera, nos sentimos como si el exterior está ahí y yo estoy aquí aislado. Conecta con el exterior. Y es muy sencillo. Conecta a través de a través de una actividad cualquiera. Cualquier actividad que hagas cuando estás en estrés va a ser buena. Cualquier cosa, lavar los platos, porque te conecta con el exterior. Concéntrate en lavar los platos, concéntrate en el exterior. No dejes que la mente te aísle. La mente te aísla, te saca de la conexión con el exterior y te mete en una cárcel. Te sientes atrapado, te sientes encerrado. Fíjate cómo te sientes en el estrés. Siempre con metáforas, que eso es una de las cosas que estudiamos en programación neurolingüística, metáforas que te relacionan con que estás aislado, con que estás encerrado, atrapado, en un laberinto. Esas son las metáforas del estrés. Y se cura, en muchas ocasiones, hablando con otra persona, teniendo conexión con otra persona. Verdadera conexión, ¿eh? No se trata de estar al lado. Puede ser incluso por Skype o por lo que quieras. Siéntete conectado con otra persona, siéntete conectado con una actividad. Eso te saca inmediatamente del estrés. Y por último, voy a recordar una anécdota. Le he pedido a mi hermano Iván que me dé permiso para que la cuente. Recuerdo en una ocasión que él y yo, pues yo tendría 17 años y él tiene 5 años menos que yo, 12 años tendría, pues habíamos estado mis padres estaban de vacaciones, estábamos esos días juntos y la cosa estaba un poco revuelta, estábamos discutiendo en ese momento, ¿no? Tú no pusiste la mesa, pero si tú ibas a lavar los platos, pero yo puse la mesa, no pusiste la mesa porque yo te ayudé también o no sé qué. Sí, pero tú ayer saliste, pero empezamos a discutir y de repente, ¡zas!, me larga un tortazo. Nos llevábamos muy bien, ¿eh? Pero en ese momento de tensión, de discusión, ¡tas!, me da un tortazo en toda la cara. Tenía 5 años menos que yo. Y, claro, de repente, ¡fum!, estrés, ¿no? Estrés, situación de lucha. Y miré la cara que puso después del tortazo, me respetaba mucho y nos apreciábamos mucho. Vi la cara que puso de pánico también y no se me ocurrió otra cosa que ponerme a reír. Y él también. Y nos dimos un abrazo, nos reímos a carcajada limpio, nos acordamos ahora, una situación que podía haber acabado muy mal. La risa cura todo, limpia todo, puede con todo. Y es la quinta recomendación. Si te puedes reír de ti mismo, si te puedes reír incluso de esa situación, es que estás poniendo la distancia necesaria. Reír es la mejor forma de ir fuera de la caja, out of the box. En ese momento, ¡zas!, lo estás viendo desde lejos, en distancia, y todo hace gracia, porque las tragedias de hoy son las anécdotas de mañana. Y si no, fíjate en las cosas que cuentas, como esta que os acabo de contar. Cuentas cosas que en su momento era algo difícil, muy duro, trágico incluso, y después se convierten en una anécdota. Si somos capaces de verlo ya, desde lejos,
riéndonos un poco de nosotros mismos, que es muy sano, es otra forma excelente de liberarnos del estrés, la risa. Por tanto, cuerpo, relativizar, imaginar, conectar, reírte. Los 5 aspectos que podréis repasar en esta webinar si queréis, porque os va a llegar esta grabación. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer el conectar con todos y que hayamos estado reunidos en esta sala. Os espero en la siguiente webinar o aquellos que queráis, en el curso que empezaremos mañana para liberarnos del estrés, o en una certificación, o estamos en contacto. En Instituto Buen Pensante ya sabéis que estamos con vosotros. Un abrazo muy grande y hasta pronto.